Guy de Maupassant, en su relato La mano, nos cuenta la siguiente historia. Un juez llamado Bermutier se encuentra en una sala frente al fuego, alrededor de unas mujeres, analizando unos papeles, unas evidencias, unas pruebas de un crimen sucedido en París, en Francia. Estos hechos eran muy confusos porque no se podía llegar a una conexión y resolver el misterio. Entonces estaban con muchas dudas, sin poder descifrar este crimen y poder averiguar qué es lo que había sucedido. Una de las mujeres se levanta medio indignada y le dice al juez: esto es algo sobrenatural, esto no se puede resolver. El juez la mira extrañado, o sea, con cara de sorprendido de escuchar semejante, para él, estupidez. Entonces le dice: no, esto es un crimen común y corriente, con cosas que pueden suceder habitualmente, no es la primera vez que vemos algo por el estilo, solo faltan algunas pruebas para poder conectarlo y resolverlo. Pero déjeme que le diga una cosa, ¿usted quiere escuchar algo que parece sobrenatural? Yo tengo una historia para compartirle, pero le aclaro que mis conclusiones no van a ser de su agrado y no le va a gustar. Las mujeres con mucha curiosidad se miraban entre ellas y le dicen: bueno, por favor, a ver, cuéntenos esa historia que quiere contar para compartirlas con nosotros. El juez le dice: bueno, la historia es lo siguiente. Hace muchos años atrás, cuando yo era muy joven, estaba a cargo de los crímenes de vendetta. Esos crímenes de venganza, ajuste de cuentas, que generalmente son medios misteriosos que suceden repentinamente, con muchas incógnitas en el medio. Pero un día sucedió algo muy extraño. Un señor inglés se muda acá a Francia y se va a vivir cerca de mi casa. El señor se llamaba John Rowell. Era una persona muy alta, corpulenta, enorme, grandota, un pelirrojo, con los rasgos de la cara bien marcados. Realmente esta persona daba mucho miedo, la gente le temía por su contextura física. A mí era una persona que me daba muchísima curiosidad. Entonces empecé a buscar la idea, a planearme cómo acercarme a él para empezar a entablar conversación. Sabía que a esta persona le gustaba cazar, le gustaba muchísimo la caza. Entonces yo un día estaba con mi perro y muy cerca de él, a propósito, maté una perdiz e hice que mi perro me la traiga. Esto captó la atención de John Rowell y se me quedó mirando. Yo me hice el desentendido y le dije: señor, discúlpeme, fue algo, no quiero perturbar su tranquilidad. Para extrañamiento mío, esta persona era muy amable y me invitó a tomar una cerveza con él, a fumar una pipa ahí en su parque. Entonces así empezamos a entablar una muy cálida conversación, donde yo empecé a preguntarle cosas de su vida. Él me comentó que le gustaba muchísimo cazar, que había recorrido muchas partes del mundo, África, América, la India, había estado por todos lados cazando todo tipo de animales. Me comentaba sobre la caza del tigre, sobre la caza del elefante y hasta la caza del hipopótamo. A mí esto era algo que me fascinaba, me llamaba muchísimo la atención y no dejé de extrañarme por la ferocidad de esos animales. Entonces se lo dije: estos animales son realmente muy feroces. Este hombre se reía con un francés muy pobre porque no hablaba bien el idioma y me dice: peor y más peligroso es el hombre. Cazar un hombre es muy peligroso. Esto a mí me dejó con muchas dudas al respecto y él me empezó a contar una historia que en un tiempo él se había peleado con un hombre y lo había terminado cazando, lo había terminado matando. Entonces a mí esto aún me generaba muchísima más incertidumbre y él me invitó a pasar a su hogar para mostrarme algunos de sus trofeos, algunas de sus cosas que había conseguido en todas sus aventuras. Cuando pasamos vi que tenía una casa muy inmensa, hermosa, decorada con cosas de todo el mundo. Tenía alfombras de telas japonesas, tenía algunos animales disecados ahí que eran parte de sus trofeos.
Pero a mí algo me llamó muchísimo la atención. Cuando levanté la mirada hacia una pared, tenía un cuadro enmarcado, muy grueso, que tenía una especie de terciopelo, y en él se encontraba algo que era muy curioso. Había una mano de un humano, una mano toda negra ya resecada, una mano bastante esquelética. Y en esta mano se encontraba atada a una cadena muy gruesa. Eso me llamó mucho la atención, una cadena de un grosor aproximadamente así. Y le pregunté qué era eso. Él me recordó que me había contado la historia de que él se había encontrado con una persona, habían tenido una gran pelea y lo había terminado cazando. Y esa era la mano de este señor. Pero dice que esa mano era muy peligrosa, que por eso se encontraba bajo ese cuadro, atado a esa cadena tan fuerte, tan grande, porque tenía que estar ahí, porque era algo terriblemente peligroso. Yo me reía porque la verdad, cómo podía ser una mano colgada en una pared algo peligroso. No podía entender lo que este hombre me decía. Bien, así pasaron los días y de a poco yo fui perdiendo un poco el interés en este señor y dejamos de vernos. Recuerdo que él tenía un criado que era una persona bastante amable. Una noche tocan a mi puerta y resulta ser este criado que se encontraba en la casa de John Rowell, llorando desconsoladamente, desesperado. Este hombre me comenta que a John Rowell lo habían asesinado, que se encontraba muerto en su casa, que él estaba desesperado, que no sabía qué hacer. Inmediatamente, como juez, como persona a cargo de todo este tipo de crímenes, tuve que ir y llamar a la policía y fuimos todos hacia la casa de este señor. Y la escena que encontré era algo bastante desagradable, porque recuerda que había entrado y me encontré con John Rowell tirado en el medio de su sala, completamente muerto, con una cara de desesperación, de terror hasta el último minuto de su vida. Mientras que inspeccionaba el lugar, me acuerdo que levanté la mirada y me encontré nuevamente con el cuadro, con el terciopelo rojo, con la cadena gruesa, pero no se encontraba la mano. ¿Cómo podía ser que había desaparecido esa mano? No podía entenderlo. Le consulto a la policía, a los forenses que estaban ahí, y me comunican que este hombre fue muerto por asfixia, que murió estrangulado por una mano esquelética. Algo me hacía ruido en toda esta situación, no podía comprender cómo un hombre que no tenía trato prácticamente con nadie, de un día para el otro aparecía muerto, estrangulado de esa forma tan cruel. Me acuerdo que esa noche yo volví a mi casa muy preocupado sobre este tema, pero recuerdo que empecé a soñar cosas espantosas, cosas horribles. Cada vez que me acostaba me parecía ver a esta mano caminando con sus dedos detrás de las cortinas, verla apoyada sobre la esquina de la pared, sobre el techo, como al acecho, que caminaba por encima de mi cama, que la sentía en mis sábanas. Cada noche era algo totalmente desesperante. No podía conciliar el sueño, no podía descansar. Al fin y al cabo pasaron los días y nunca nadie pudo saber dónde estuvo esa mano. Nadie la encontraba, nadie sabía dónde estaba. Nunca pudieron entender qué es lo que había pasado. Hasta que un día un señor me comenta que había pasado por el cementerio donde estaba enterrado el señor John Rowell, y recuerda haber visto su tumba, y sobre su tumba posaba la mano, descansando sobre el cuerpo del fallecido. Al terminar este relato, el juez Bermutier ve que todas las personas que estaban en su sala estaban temblando de miedo. Las mujeres estaban pálidas, que temblaban, se miraban unas a otras sin poder comprender esta historia, este enigma sin resolver, tan misterioso. Una mujer no aguanta más y le dice: usted tenía razón, señor juez, esta es una verdadera historia sobrenatural. Esta no tiene ningún tipo de solución lógica, es algo sobrenatural lo que le pasó a este hombre. El juez la mira con su calma
siempre con una mirada tan fría, y le dice, no señora, esto no es para nada sobrenatural. Tranquilamente, la persona que John Rowell pensó que había asesinado hace mucho tiempo y que había cazado, no estaba muerta. Seguramente este hombre volvió a cobrar venganza y a terminar su cometido y matarlo. La mujer enojada, muy enojada, cansada de que el juez tome todo de esta forma tan a ligera, le dice, señor, usted está equivocado. Esta es una verdadera historia sobrenatural. No hay otra explicación. El juez, con toda su calma, la mira nuevamente y le dice, vio señora, yo le dije que mi conclusión no le iba a gustar.